Ya cállense. Ya, bien. De ahí pasó la lista. Ya, chao con la lista. Ya. Comencemos ahora sí. Ya, Ya, cordados. Ya, obviamente los cordados ya es nuestro grupo. Y un grupo bastante amplio donde hay una diversidad de animales muy grande. En el fondo, acá tenemos, por ejemplo, un piure, ¿cierto? Que son esas cuestiones rojas. Y nosotros. Claramente hay una gran diferencia entre los tipos de animales. Pero hay 5 cosas que todos los cordados tenemos en común. Primero, y lo que le da el nombre al grupo, es la presencia de esta varilla que se encuentra en una posición dorsal por debajo del tubo nervioso. Y es la notocorda. Esa varilla o está presente durante toda la vida de este animal, o va a estar presente, ¿cierto?, en alguna de sus etapas de desarrollo. Pero en algún momento está. ¿Ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, en el caso de un piure, solamente lo presentan cuando son estados larvarios. Nosotros cambiamos toda esa varilla por la columna vertebral, ¿cierto? Y después vamos a ver los cefalocordados que ellos lo mantienen durante toda la vida. Otra característica que tenemos todos los cordados en común es que todos tenemos, ¿cierto?, un tubo nervioso dorsal y tubular. ¿Ya? Es una característica que también tenemos en común. Ahí vamos a ver también que ese tubo nervioso, en el caso de los cordados más avanzados, los vertebrados, en la parte anterior sufre un ensanchamiento, una dilatación y va a formar el encéfalo. Por fin vamos a poder empezar a hablar de un encéfalo. ¿Ya? Esto es un diseño de un, digamos, cordado tipo, donde esta sería la boca, ¿cierto? Esta es la parte de la faringe, representaría el intestino, el ano, ahí estaría la notocorda, el tubo nervioso. Es, digamos, un esquema de un desarrollo temprano, de un cordado básico. Algo así. Otra característica que tenemos todos los cordados, y que es algo que también compartíamos, bueno, el cordón nervioso tubular dorsal, también lo compartíamos con los hemicordados. ¿Ya? Y otra de las características que también compartimos con los hemicordados y que presentamos todos los cordados es que todos, más que branquias, hendiduras branquiales. Veo que esto es pero entonces tenemos estas hendiduras branquiales, ¿ya? O hendiduras faringes, que son estas como rasgaduras que presentamos en la zona de la faringe. Incluso nosotros, dentro de las primeras 2 o 3 semanas de desarrollo embrionario, tenemos esas rasgaduras. ¿Ya? Es una característica en común que tenemos todos los cordados. Estas hendiduras las podemos ver tal vez más claramente en el caso de los tiburones, porque los tiburones, ¿cierto?, conservan estas 4 rasgaduras y cada una de ellas asociada con una branquia. En cambio, en los peces, como lo que vimos hoy día, ¿cierto?, tenemos 4 branquias, pero están juntas y están protegidas por un solo opérculo, que también era una estructura que pregunté. No. La otra característica que tenemos todos los cordados es que presentamos una cola post-anal. Esta cola, como en algunos organismos, puede mantenerse durante toda la vida, o en otros organismos simplemente se atrofia, ¿cierto?, y se pierde, como podría ser el caso de nosotros. Pero nosotros, en las primeras etapas de nuestro desarrollo, hay un momento que parecemos una lagartija. Tenemos una tremenda cola. Lo que pasa es que todas esas vértebras caudales, ¿cierto?, después se van fusionando y forman esta pequeña cosita, este vestigio de colita que tenemos nosotros acá, que es el coxis. Ya se abre un hueso, digamos, más ancho, que es parte ya de la columna. O sea, pasa a ser el coxis. Por suerte, no solo... Ahí es donde lo rompen el empacho. A la copa. ¿El coxis? Sí. Cuando se lo tiran. Es cuando a la copa se están empachando. Es el coxis que le tiran. Pero es totalmente una historia de campo. Otra cosa que no puse, ¿cierto?, como una característica común, pero que todos los cordados tenemos,
es que hay un tejido glandular que recubre la zona de la faringe y que se llama, en términos generales, se llama endostilo. Y ese endostilo, ese tejido, ¿Cubre qué, perdón? la zona de la faringe. Y ese endostilo es, por ejemplo, lo que en nuestro caso, en los vertebrados, va a formar la tiroides, ¿ya? El tejido glandular. Endostilo. Sí, ese es el nombre del tejido. ¿Ya? ¿Que después hace qué? La tiroides, en el caso de los vertebrados. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de los urocordados, va a formar toda una estructura que es como un revestimiento mucoso. Ahí lo vamos a ver un poquito más. Acá tenemos, ¿cierto?, la clasificación del filum cordado, ¿cierto?, del tipo cordados. Podemos ver que está constituido por 3 subtipos, y ahí están más o menos las clases que constituye cada uno de ellos. Tenemos, ¿cierto?, los tunicados, o también llamados urocordados, y una de las características más importantes de los urocordados es que presentan, ¿cierto?, la notocorda solamente en la parte caudal, en la parte de la colita. Y la van a presentar solo en la etapa larval. ¿Ya? Por eso son urocordados. Por eso las taliáceos, salpas. ¿Cuáles son? No es lo mismo, no importa. Son Pocos conocidos. Se parecen todos, se parecen mucho ¿A a los los piures? Sí. No lo ubicaba la salpa. Todos estos se parecen, la verdad es que se parecen bastante. Porque una de las características que va por la parte de la túnica es que seguramente usted conoce que los piures, ¿cierto?, cuando uno los va a comprar vienen como en una roca gigante. Esa es la túnica, que en el fondo van secretando, ¿cierto?, estas secreciones, valga la redundancia, y eso va adhiriendo material y forman esa como roca protectora, una colonia, ¿cierto?, de tunicados. Entonces se parecen mucho. Ya. Después tenemos los cefalocordados, los leptocardios, que es como una especie de un pececito así muy chiquitito, ahí lo vamos a ver. ¿Ah? Lo mismo. Lo mismo que le decía a Pamela, son muy parecidos a los piures. ¿Ya? Muy parecidos. Las saltas. Y finalmente tenemos los vertebrados. Bueno, cefalocordados, creo que el nombre lo dice bastante claro, que ellos tienen la notocorda, la mantienen durante toda su vida y obviamente va desde la zona de la cabeza hasta la zona caudal. ¿Ya? La notocorda, digamos, más importante que podemos encontrar. Hasta la zona caudal. Y el tercer subtipo, claramente somos nosotros. ¿Los cefalocordados tienen la notocorda? Claro, desde la cabeza hasta la zona caudal y presente durante toda la vida. No la pierden nunca. En el caso de los vertebrados, bueno, hay algunos grupos que van a mantener la notocorda, lo vamos a ver después más adelante, pero son los agnatos. Los agnatos son los únicos vertebrados que mantienen la notocorda. ¿El mamífero no? Los mamíferos no. Desde aquí para abajo, todos ellos la notocorda se pierde. Se genera la columna vertebral rodeando la notocorda, pero después esa notocorda desaparece. Y queda simplemente como un canal interno. ¿Ya? Y ahí vamos a ver condrictíes, peces cartilaginosos, peces óseos, ¿cierto?, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Desde los condrictíes, los únicos que mantienen vertebrados que mantengan la notocorda durante su vida, los únicos son los agnatos o ciclostomes. Después de condrictíes para abajo, la notocorda se pierde. La presentan solo en una etapa embrionaria o larval. Bueno, ahí tenemos este árbol filogenético. Estos árboles filogenéticos son siempre muy interesantes. De hecho, aquí viene todo. Y en el fondo la manera de interpretar esto es que cada paso anterior va dando las características que tienen todos en común, ¿cierto?
todos los cordados, digamos, en común. Y en la medida que se van diferenciando todas estas ramas evolutivas, ¿cierto?, es a través de distintas características que se van diferenciando, ¿ya? Por lo tanto, aquí, si uno de repente se detiene un poco y le pone un poquito de atención, aquí ya está todo. Está todo, ¿cierto?, lo que caracteriza y diferencia a cada uno de los grupos de cordados y de las distintas clases también. Podemos ver acá, ¿cierto?, bueno, todo lo que son los protocordados, urocefalocordados, agnatos, que estos ya son peces, ¿ya? Peces óseos, peces cartilaginosos, y aquí está lo que yo les mencionaba la otra vez, actinopterigios, que son los peces con aletas con radios, como una merluza, ¿cierto?, como un congrio, ¿ya? Sarcopterigios, peces pulmonados, que en algún momento yo les mencioné que las aletas ya parecían patitas y que representaban un puente evolutivo entre una vida netamente acuática y una vida que se sale hacia la tierra, ¿ya? Esta parte es bien interesante. A todo esto hoy día tuve los primeros seminarios de reptiles en otro lado. ¿Estuvieron bien? Bueno, así que eso va marcando pautas, ¿ya? Y es bien interesante ver la parte de los reptiles, de la evolución de los reptiles, cómo, ¿cierto?, a partir de un ancestro común, perfecto, salen todos estos reptiles modernos y una rama distinta, surgen los cocodrilos, ¿cierto?, y de eso surgen las aves. Esto ya es una teoría absolutamente aceptada, que las aves, en el fondo, constituyen una evolución de los dinosaurios, ¿cierto? Eso ya está absolutamente aceptado. Es más, cuando uno a veces observa, por ejemplo, yo a veces miro a los zorzales, y uno los ve, sobre todo cuando corren, caminan, y es como ver una especie de mini velociraptor. Que corren así, ¿cierto? Muy parecido, ¿ya? Según lo que dice Steven Spielberg. Pero esto ya es una teoría absolutamente aceptada, ¿ya? Y otra cosa es bien interesante ver que el ancestro común con las tortugas es mucho más anterior. En el fondo constituye un grupo parafilético que está muy diferenciado del resto de los reptiles modernos. Uno podría haber pensado que a lo mejor aquí podría haber salido la línea de los quelonios, pero si ustedes se fijan, su divergencia evolutiva está mucho antes, mucho antes, ¿ya? Y bueno, y finalmente tenemos todo lo que son los mamíferos. Así que de repente ponen la atención a esos árboles. Vamos viendo algunas características generales rapiditas, ¿ya? Tenemos urocordado, también como dijimos tunicado. Una de las características que tienen primero, tienen como adultos, tienen una forma de saco. Nosotros lo vamos a ver en un esquema y la verdad es que la cuestión parece una macha, ¿ya? Parece más un molusco que un vertebrado, una cosa así, ¿ya? Están dentro de nuestro mismo grupo por la presencia de esta notocorda. Que estemos muy emparentados o no, eso ya es otra cosa, ¿ya? Un celoma muy reducido, que eso también va a ser una característica de prácticamente todos los cordados. Hace rato que tenemos organismos celomados, pero siempre tuvimos celomas muy reducidos y que generalmente se restringían a zonas que rodeaban el corazón, zonas pericárdias. Sobre todo porque aquí hay un sistema circulatorio abierto, muy parecido a lo que ya vimos en el caso de los moluscos y en el caso de los artrópodos. ¿Los tracos tienen? ¿Tracos? No, tracos, sí. Pero los tracos es como una estructura de la espalda. ¿Serán los hemoceles? Eso, los hemoceles. Los hemoceles. Los hemoceles sí, ya que son como esas piscinas, esas lagunas que se llenaban de sangre, ¿ya? Otra de las características, urocordado o tunicado les dicen, y tal como le decía Pamela, ¿cierto?, es que secretan una sustancia que es la tunicina, y eso va formando toda una envoltura protectora. Y esa estructura protectora puede tener distintos tipos de cosas incrustadas, ¿ya? Por eso, para los que han comido piure o comprado piure en un mercado, no así en la bolsita ya listos, ¿cierto? Vienen como en una roca.
¿cierto? Y hay que ahí ir buscándolo donde está. ¿Ya? Y esas comunitas que salen para afuera, como piquitos, larguiruchos. Pero es un picoloco. Ay, todo el rato pensaba en los picorocos con el piure, nada que ver, pues ya. Sí, estoy equivocada, sí, ya. El picoroco no es un cortado. Es artropo. Es artropo. ¿Ya? Tenemos acá, este es el esquema, digamos, de un urocortado adulto. Como ustedes se pueden dar cuenta, realmente parece un molusco, tiene un sifón inhalante, un sifón exhalante, ¿ya? Tiene acá todo lo que se llama el atrio, donde va a desembocar la parte genital, la parte, digamos, digestiva. Por lo tanto, este sifón exhalante podríamos decir que al mismo tiempo es como una especie de cloaca, ¿ya? Este es el endostilo, todo este tejido, digamos, cuadriculado que tenemos acá, es un tejido que reviste la zona faríngea. Ya vamos a ver, este es un adulto. Obviamente la larva, para llegar a esto, sufre una torsión en su cuerpo, porque la larva tiene un cuerpo con una parte anterior y una parte posterior, pero después se fija el sustrato y se invierte, se tuercen los órganos para formar este tipo de estructura. Ahí viene un esquema que queda bien clarito qué es lo que ocurre. Es súper parecido a una máscara en realidad, como estructura. Muy, muy parecido. Estas son las hendiduras, en este caso serían estas que se considerarían las hendiduras, y este tejido es el endostilo, que en nuestro caso obviamente se especializa y forma una glándula. Acá también hay tejido glandular, pero esto secreta una mucosidad, en este caso. Una mucosidad simplemente que permite que las partículas de alimento vayan hacia lo que es la boca. ¿Ya? El endostilo. Claro. Bueno, eso ya lo mencioné. Ahí está, ¿cierto? Más o menos cómo se ven en la naturaleza esas Nunca comía de eso. túnicas protectoras. No. Un sistema nervioso muy simple, no creo que valga mucho más la pena, y un sistema excretor también muy simple, como ustedes pueden ver, unos riñones de acumulación de una estructura demasiado sencilla. No me interesan cortados más complejos. Sistema reproductor, hermafroditas con fecundación externa. Esa es la característica de los urocordados, y tal como dijimos, la larva es nadadora. Esto es sí importante. La larva es nadadora, nada libremente. Tiene notocorda en la parte de la colita, ¿ya? Y una vez que va a cambiar a un adulto, se fija en el sustrato y ahí se pega y ya no se mueve más. Algo así. Si ustedes se fijan, esa es la larva, igual tiene una especie de torsión, los órganos no están así como tan hasta el otro extremo. Ahí está la notocorda en celeste, se fija el sustrato y obviamente, bueno, acá primero, después se tuerce todo y queda ahí pegado. Cefalocordado. Los cefalocordados son animalitos muy simples, ¿ya? Hay muy poquitas especies. Lo único que vamos a destacar de ellos es que simplemente todas las características que mencionamos que tienen los cordados, estas 5 características, ellos las tienen durante toda la vida. Presenta la notocorda, ¿cierto? Y obviamente, como dijimos, va desde la parte cefálica, ahí, hasta la parte caudal. ¿Ya? Y esa notocorda es persistente, va a estar presente durante toda la vida. Lo mismo con las hendiduras branquiales, ¿cierto? Con el endostilo, con la cola musal, todo eso se va a mantener durante toda la vida. Profe, disculpa, ¿cuáles eran las 5 características? La presencia de la notocorda, sistema nervioso tubular, hendiduras branquiales, Sí, una cola post-anal. sí. Y el endostilo. Este tejido glandular en la zona faríngea.
Ah, perfecto. Bueno, más allá. Vertebral, aquí sí. Aquí obviamente ya se empieza a poner más cototo el asunto, ¿cierto? De hecho, las últimas clases, desde la próxima clase, vemos solamente vertebrados. Y aquí vamos a tener varias diferencias. Lo primero, la notocorda, como dijimos, solamente un grupo de vertebrados, ¿cierto?, va a mantener la notocorda durante su vida, y son estos peces como con apariencia de anguila, que son los agnatos, o conocidos más comúnmente como lampreas, que es como un tipo de anguila. Las angulas pertenecen a ese tipo, ¿Las qué? las angulas. Las anguilas, ¿será? No, angulas. No, las angulas no. Chiquititas que se comen. Sí, pero no tiene que ver con los añatos en todo caso. Las angulas son unos peces muy pequeñitos que ¿Pero los pez? venden. Sí, son peces. En realidad son serpientes, se supone, marinas, pequeñas serpientes marinas. Las venden en tarros. Sí, las crías de. Las venden. ¿Tú sabes que son las crías de? Yo pensé que ya eran adultos. Habría que buscarlo. Los venden en tarros en los supermercados. Bueno, es decir, yo sé, La angula. se come la angula. Sí, se comen. Los chinos, los japoneses están. Bueno, eso se comentó. Un gran plato. No lo voy a investigar, no lo había escuchado. ¿Ah? No, el supermercado. Bueno, son los únicos que mantienen la notocorda, el resto de los vertebrados claramente lo pierden. Y una de las características que sí tenemos es el desarrollo de esta estructura protectora, que es la columna vertebral. Ahora, la columna vertebral, ¿cierto?, y el desarrollo de un endoesqueleto puede ser osificado o puede que no lo sea. En algunos casos, ¿cierto?, vamos a tener deposición de sales de carbonato de calcio y van a formar un endoesqueleto óseo. Y eso es desde los peces óseos en adelante. Pero también tenemos algunos organismos que quedan, ¿cierto?, con esta estructura no osificada y quedan con un endoesqueleto cartilaginoso. Profesor, Wikipedia Dice dice que la angula es el nombre que recibe el alevín del pez anguila. O sea, ¿el agua gusta de la anguila o...? Podría llamarse angulita, pero... Muy bien, hombre, ¿no? Bueno, lo otro, ¿cierto? Vamos a tener un sistema circulatorio cerrado. Y estos sistemas circulatorios cerrados van a poder ser, digamos, unidireccionales o bidireccionales. En el fondo vamos a tener todos aquellos vertebrados que tienen un corazón, por ejemplo, bicameral. La sangre tiene una sola dirección de flujo, que es corazón, branquia, cuerpo, corazón. ¿Ya? En cambio, cuando ya tenemos dos aurículas, que es desde los anfibios en adelante, vamos a tener doble circulación. Una circulación menor o pulmonar, ¿cierto? Perdón, desde el derecho a los pulmones y retorno al izquierdo. ¿Ya? Y una circulación mayor o sistémica. ¿Ya? Que tengamos o no un cierto grado de mezcla de sangre, eso ya es otra cosa, pero tenemos ya una doble circulación. Al tener dos aurículas, podemos, ¿cierto?, llevar sangre que venga de un lugar y sangre que venga de otro lugar. ¿Ya? Y lo otro es el desarrollo de un sistema nervioso mucho más avanzado, ¿cierto? Sobre todo con esta dilatación del cordón nervioso en la parte anterior que va a formar el encéfalo. ¿Ya? Claro, lo otro también es completo, pero acá es mucho más complejo. ¿Preguntaron eso? Bueno, simetría bilateral, metamerización heterónoma, eso no es ninguna novedad. Cuerda dorsal, notocorda solamente presente en añato, lo otro se reemplaza por vértebra. Sistema nervioso central tubular ubicado dorsalmente con respecto a la notocorda. Dijimos que el encéfalo, ¿cierto? Acá vamos a tener un mayor desarrollo de esta estructura nerviosa formando el encéfalo. El encéfalo comprende lo que llamamos cerebro, ¿cierto? Mesencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. Ya que el tronco encefálico obviamente tiene otras dos estructuras
la protuberancia anular, ¿cierto? Y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Troncoencefálico. ¿Ya? Esas son las 4 estructuras que obviamente componen el encéfalo. Dentro de ello también incluye, por ejemplo, lo que son los lóbulos olfatorios y toda la parte interna del cerebro que le llaman, digamos, como el cerebro primitivo, que está muy relacionado, no sé si lo han escuchado, con el sistema límbico, el hipocampo, el hipotálamo, la amígdala cerebral, ¿ya? Todo eso. Podemos ver que dependiendo del desarrollo, sobre todo de lo que es el cerebro, nosotros lo podríamos relacionar tal vez con la capacidad, no sé si de razonar, pero sí de interactuar con el entorno y con otros organismos. ¿Ya? No sé, no me atrevería a decir que es restrictivo del razonamiento, porque obviamente nosotros asociamos el razonamiento con un ser humano. Pero hay animales que la zona del cerebro la tienen tan compleja como nosotros. Nosotros podemos ver que nuestra superficie está ampliamente aumentada, porque tenemos una serie de pliegues que aumentan la superficie de actividad. Todos estos chunchules, ¿cierto?, que están ahí, que se llaman circunvoluciones. ¿Ya? Eso claramente demuestra que tenemos una gran actividad cerebral. Y los otros animales que tienen gran cantidad de circunvoluciones, incluso a veces dicen que pareciera ser más complejo que nuestro cerebro, son los delfines. ¿Ya? Los delfines. Lo otro que también tienen los delfines, muy parecido a nosotros, es la proporción de masa encefálica con respecto al cuerpo. Son tan cabezones como somos nosotros. ¿Ya? Lo otro, y esto se ve así, cuando veamos ave ahí vamos a ver el cerebro del ave, se ve lisito, no tiene prácticamente ninguna circunvolución. Cerebro de pájaro. ¿Ya? Creo que yo también lo tengo. Ahora, podemos ver allá en el tiburón, una de las cosas que nos llama mucho la atención acá, el gato también. Nosotros no tanto. Es esa como ampolla que está en la parte anterior, que son los lóbulos olfatorios. Ah, pensé que eran los ojos. Si ustedes se fijan, los lóbulos olfatorios con respecto al cerebro que tiene el tiburón son enormes. Y es de ahí que viene esta capacidad que tienen, por ejemplo, los tiburones, ¿cierto? Que pueden detectar una gota de sangre diluida en miles de litros de agua. Y eso les permite detectar la sangre a kilómetros de distancia. ¿Ya? Lo otro que sí llama la atención es que nosotros tenemos un gran desarrollo del cerebelo, muy parecido a las aves. Las aves también son de las que tienen el cerebelo más grande. ¿Para qué sirve el cerebelo? ¿Cuál es la función del cerebelo? Esta masa que tenemos acá, la protuberancia rugosa, marcha, posición. tiene que ver, ¿cierto?, con la motricidad fina. ¿Ya? Y motricidad fina no es solamente enhebrar una aguja. Por ejemplo, yo acá estoy de pie, ¿cierto? Mis plantas de los pies están haciendo miles de microajustes musculares para que yo pueda mantener el equilibrio. Por lo tanto, nosotros tenemos el cerebelo muy desarrollado porque somos bípedos. ¿Ya? Y eso hace que nosotros desarrollemos el cerebelo. No es cualquier cosa moverse bípedamente, porque el caminar bípedamente, ¿cierto?, es controlar constantemente una caída. Yo salgo de mi eje de estabilidad, se va al cuerpo, y cae el pie, y el pie hace al tiro, millones de microajustes. Incluso puedo dar con un pie así en el aire. Y eso es lo que vuelve loco, ¿cierto?, a los gallos de la robótica, que tratan de imitar el movimiento humano y todo eso, y la cantidad de procesos neuronales llevado a megabytes de proceso computacional es enorme. Son teras y terabytes de información. Ahora los gallos han avanzado harto más por el avance tecnológico, pero antes tenían que tener un edificio entero IBM para que la cuestión jugara ping-pong y le tiraran la pelota y ¡ay! Jugaba mal ping-pong más. Ahora lo han logrado un poco más. Pero igual aún así, tuvo uno de esos robots Yamaha, que hacen tai chi, y como que bailan. Le pegáis una patada en el hocico y la cuestión no se va a ajustar. Va a caer. ¿Ya? Porque no tiene eso.
Nosotros en el fondo, el computador, esto representa un computador, pero tremendamente poderoso. Profesor, y en el ave, su cerebelo desarrollado, ¿también lo tiene por el equilibrio y porque es bípeda? También ¿no? es bípeda, ¿cierto? Sí. Y por el vuelo. Ah, es por el vuelo. ¿Ya? Generalmente el vuelo, ajustar también las alas a las que son las corrientes de aire y todo eso, necesitan muchos microajustes. Ya está el cerebelo. ¿Ya? Los cuadrúpedos obviamente igual tienen un cerebelo bien desarrollado, pero su posición con respecto al piso es mucho más cercana. Por lo tanto, en términos de equilibrio, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Ya? Claro, uno igual de repente ve un gato y dice, ¡oh! ¡Me jodió! ¿Cierto? Porque pasan por cosas súper chiquititas, pero en 4 patas. ¿Ya? Sí, pero igual nosotros no podríamos pasar en 4 patas por donde pasan ellos. Pero ¿y los gallos que andan arriba de un cable en 2 patas? Ah, pero practican harto para hacerlo, en cambio el gato nace y lo tiráis de Pero un porque su cajón. centro de gravedad es más bajo. ¿Ya? Que yo los gatos les echo. Bueno, tiene cola. Tiene una habilidad física enorme, si eso no se discute porque es un animal. Y además funciona por instinto. Nosotros muchas de las cosas, muchas de nuestras limitaciones provienen de nuestra mente, de nuestros miedos mentales. ¿Ya? Pero en el fondo yo les apuesto que todos, sin ser gimnastas, todos tenemos acá la capacidad para darnos un mortal hacia atrás. Todos. Lo que pasa es que no tenemos los cojones para hacerlo. Para llegar y tirarte. Y ocupar siempre la fuerza de gravedad simplemente. Y unos cuantos kilos de más también que nos han dado los años, porque yo lo hacía cuando era chica, pero no me mortal para atrás. Ni cagando. Bueno. Vamos a tener, ¿cierto?, un sistema circulatorio cerrado y un sistema linfático abierto. En el fondo tenemos un sistema circulatorio. Lo que pasa es que ahora vamos a dividir un sistema cardiovascular y un sistema linfático. La función de ambos sistemas es particularmente una, el transporte. ¿Ya? Eso es de los sistemas circulatorios. Pero la parte sanguínea cardiovascular la vamos a relacionar más que nada con el transporte de nutrientes y de oxígeno. Mientras que el sistema linfático lo relacionamos más con un sistema de recuperación y transporte de líquidos. ¿Ya? Como ya lo hemos conversado en algún minuto. ¿Recuperación de qué? De líquidos. De líquidos intersticiales o intercelulares. Cuerpo dividido en tronco, cabeza, tronco, extremidades, aunque en algunos casos no es muy claro, ¿cierto? En un pez, distinguir cuál es el tronco, la extremidad. Esto lo vamos a ir viendo a la medida en que avancemos los distintos cordados, cómo los sistemas circulatorios se van desarrollando y se van haciendo cada vez más eficientes. Partiendo con un sistema circulatorio, como dijimos, unidireccional, con un corazón bicameral, que es el que tiene, por ejemplo, el pez. Sangre, corazón, hacia las branquias, se oxigena, irriga todo el cuerpo, lo oxigena y después la sangre retorna nuevamente al corazón. Es un solo circuito. Desde los anfibios en adelante tenemos un corazón tricameral, donde hay 2 aurículas, por lo tanto podemos tener, como dijimos, una circulación pulmonar y una circulación sistémica. En este caso, si ustedes se fijan, en ninguna parte en el cuerpo corre sangre netamente roja. ¿Bicameral y el otro? Tricameral. ¿Tienen 3 cámaras? Sí, pues, 2 aurículas y un ventrículo. Lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero acá vamos a tener que, como hay 2 aurículas y un solo ventrículo, si bien hay unas válvulas que tratan de evitar la mezcla de sangre netamente oxigenada roja, que está retornando al lado izquierdo, siempre hay algo de mezcla con sangre sucia. Por eso, si ustedes se fijan, por el cuerpo hay o sangre netamente sucia o sangre mezclada, roja con azul, por eso está media linda. Pero eso lo vamos a ver después en anfibio específica. ¿Todos los anfibios son tricamerales? Sí, los adultos. Porque la larva del anfibio es bicameral. Y tenemos, ¿cierto?, en el caso de los mamíferos, es decir, más que nada desde cocodrilos en adelante.
cocodrilos, aves y mamíferos, ¿cierto? Donde llegamos al tetra. ¿Reptiles? No, Desde cocodrilo. desde cocodrilos. Cocodrilo es el único reptil tetracameral. Tetracameral. Aunque tiene el foramen de Paniza, ¿cierto? Que es un hoyito que queda entre las dos aurículas. Y es para regular presiones más que nada. Pero ahí adquirimos las 4 cavidades. La tortuga, profesor, es como un anfibio, tiene 3 cámaras. Las tortugas son reptiles. Por eso, pero me refiero que pertenece al tricameral como los anfibios. Y como los reptiles. Como los reptiles generales son Ya, ok, tricamerales. ya. El único reptil. Menos excepción del cocodrilo. Exacto. Ya. Bueno, vamos a tener una piel, ¿cierto? Una hipodermis, una dermis, pero una de las características que tienen los cordados, a partir, bueno, todos los cordados generalmente generan ya estructuras derivadas de la piel, pero vamos a tener que desde los anfibios aparece un tejido proliferativo que es el estrato córneo. Desde anfibios. O sea, los anfibios también lo tienen. Desde ahí en adelante, No quiero brindar. córneo. Me voy a poner a llorar. ¿No? Y ese estrato córneo es el que permite generar estructuras, derivados tegumentarios. Y ustedes lo vieron, pese a que el anfibio tiene una piel muy simple, desnuda, pero ustedes vieron que tenía uñas, tenía garras. ¿Ya? Ese es un derivado tegumentario del estrato córneo. Las escamas córneas, que son las de los reptiles, las plumas, derivado único de las aves, los pelos, únicos de los mamíferos, uñas, cuernos, astas, ¿cierto? Ranfotecas, pezuñas, etc. Todos esos son derivados tegumentarios que nacen en la piel. ¿Ya? Es muy distinto de la escama que tiene un pez. Porque las escamas que tiene un pez es un derivado esquelético. ¿Ya? Es un dermatoesqueleto, una escama de pez. Todas estas escamas, placoideas, comoideas, ganoideas y cicloideas, son todas esas escamas que tienen los peces, que ahora las vamos a ver más adelante. ¿Qué tipo de escamas son las tegumentarias? Las escamas córneas, las de los reptiles. ¿Ya? ¿Y se puede llamar escama? Sí, son escamas. Escamas córneas y escamas óseas, son muy distintas. ¿Ya? No entiendo lo de la escama. ¿Y todo eso es tegumento como concepto? ¿Todo eso se denomina tegumento? Que sale de la piel. Claro, todo lo que tiene tegumento, todo lo que ya, lo que pasa es que en una escama ósea, como en estas, ¿cierto? Esa escama no la fabrica la piel, sino que viene como un derivado esquelético, viene más profundo su desarrollo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Lo otro son los escudos óseos, que los escudos óseos son los que forman verdaderas placas que forman un caparazón. Los escudos óseos, por lo tanto, son típicos de tortugas. Y son parte de su estructura ósea. Por eso esa cuestión bonito animado. Que la tortuga se sale y echa agüita y se baña después adentro del caparazón. Eso es imposible. Lo único que va a hacer un cabro chico al tratar de sacar una tortuga va a ser desgarrarla, ¿cierto? Absolutamente de su esqueleto. ¿Ya? Y las escamas de sus patas de tierra, esas pertenecen a córneas. Sí. Y los otros son los huesos cutáneos, que son los que tienen los cocodrilos. Que los cocodrilos, si uno se fija en la parte dorsal, tienen como una protuberancia. Y esas protuberancias, ¿cierto? No las escamas, porque obviamente sus escamas son córneas, pero esas protuberancias que tienen, que son más notorias, son huesos cutáneos. ¿Ya? Muy parecido a lo que habían presentado los dinosaurios. ¿Ah? Para protegerse. Para protegerse.
Bueno, ahí están los distintos tipos de escamas óseas, ya que son las que tienen los peces. Otra característica, aunque no todos presentan este endoesqueleto, pero la gran mayoría, porque acá los vertebrados son los que marcan la tendencia, porque nosotros dijimos que los cordados eran aproximadamente como 65.000 especies, por ahí era, ¿cierto? Y dentro de ellos, la gran mayoría eran vertebrados. Y dentro de los vertebrados, la gran mayoría son peces, que eran como 25.000 especies de peces. ¿Ya? Los mamíferos después veníamos en segundo lugar, que éramos como, si mal no recuerdo, como 6.000, 8.000 especies. ¿Ya? Entonces son los que marcan la tendencia, y obviamente ellos sí tienen un endoesqueleto bien desarrollado. Óseo o cartilaginoso, bueno, eso tiene que ver con la deposición de estas sales de calcio. Pero en términos generales la estructura del esqueleto, ¿cierto?, es la misma. Vamos a tener un esqueleto axial cuya función es principalmente proteger al sistema nervioso central. Esa es la primera función. Secundariamente, claro, le da forma al cuerpo, le da una estructura, una cierta rigidez corporal. ¿Ya? Pero la primera función es la protección. Y ahí vamos a tener el cráneo, protegiendo todo el encéfalo, y la columna vertebral, protegiendo, ¿cierto?, la médula espinal. También es parte del esqueleto axial, si es que existen, las costillas. Porque no todos los vertebrados tienen costillas. El pez no tenía costillas, ¿cierto? Tiene unas espinas, pero esas espinas vienen de la parte de la columna vertebral. ¿Ya? Dentro de lo que son las vértebras, las vamos a ir viendo de todas maneras, pero tenemos distintos tipos de vértebras, dependiendo de la forma del cuerpo vertebral. ¿Se diferencian por su articulación, profesor? ¿Por su forma netamente? Por la forma. Por ejemplo, anfisérico es una vértebra que tiene ambos extremos cóncavos. ¿Ya? El extremo anterior y el posterior son cóncavos. Y ahí imagínense que están estas típicas espinas para las inserciones musculares. Eso es anfisérico. Y es típico de peces. Cóncavo, anterior, convexo, posterior, procélico, típico de reptiles. No es plana. Procélica. ¿De reptiles? De reptiles. Tenemos todo lo contrario. Convexo anterior, cóncavo posterior. ¿Ya? Y eso es opistocélico. Opisto atrás. Opistocélico. ¿Como quién, profesor? ¿Como quién, opistocélica? No, pero no, nuestras vértebras son anfiplanas. No estoy muy seguro, no sé si algunos anfibios parece que tienen opistocélico. Tenemos encía de montar, que tienen una hendidura del cuerpo de la parte media, que es la típica que tienen las aves, ¿ya? Que es heterocélica, pero eso se caracteriza por esa hendidura que tiene en la parte central. ¿Ya? Y anfiplana, los dos extremos planos, la de nosotros, mamíferos. Muy distinta, y ahí está la parte de los cartílagos. Anfiplana. Bueno, y lo otro obviamente es el esqueleto apendicular, que está compuesto por las distintas cinturas. La cintura escapular, que incluye todas las estructuras que tienen que ver con la clavícula, la escápula, ¿cierto? Y todas las estructuras que podemos encontrar en una escápula. Una supraescápula, un coracoides, ¿cierto? Un procoracoides. Y ese tipo de estructuras se van modificando en los distintos vertebrados.
Después tenemos, ¿cierto?, el húmero. Después tenemos el radio y la ulna. Antiguo cúbito. ¿Ya? Y la otra parte sería la cintura pélvica, que comprende el ilion, ¿cierto? Los isquion. No voy a hacer el pubis mejor, ¿ya? El pubis, ¿cierto? Y después vendría toda la parte del fémur, la tibia y la fíbula. Antiguo Perón. Antiguo Perón. Lo otro se me olvidó. Obviamente la extremidad anterior, ¿cierto? Teníamos, ¿cierto?, el radio, la ulna, carpos, metacarpos y falanges, ¿cierto? Y abajo sería tarso, metatarso y también las falanges tarsales. Guru. Puta que tengo frío. Yo también demasiado. Necesito. Bueno, ahí tenemos, cómo marca las diferencias. Esta cintura escapular de un anfibio es muy simple, ¿cierto? La escápula es muy distinta de lo que encontramos en un organismo. Mucho.